Comentario Romanos capítulos 6 y 7. Avanzamos ahora a la tercera sección de Romanos, santificación, capítulos 6 al 8. Estos tres capítulos pertenecen el uno al otro y no se deben estudiar independientemente, de modo que será sabio que lea los tres capítulos con cuidado. Note que el capítulo 6 se refiere a que el creyente está muerto al pecado. El capítulo 7 explica que el creyente está muerto a la ley. Y el 8 analiza que el creyente está vivo en la victoria en el Espíritu Santo. Estos tres capítulos son una explicación de la pequeña recesita en capítulo 5, versículo 17. Reinarán en vida. El capítulo 6 nos dice cómo el pecado ya no reina sobre nosotros. Versículo 12. El capítulo 7 explica cómo la ley ya no reina más sobre nosotros. Capítulo 7, versículo 1. Y el capítulo 8 explica cómo la morada del Espíritu nos da vida y libertad. Versículos 2 al 4. El creyente enfrenta dos problemas. 1. ¿Cómo puede obtener la victoria sobre la vieja naturaleza, la carne, el cuerpo, el pecado? Y 2. ¿Cómo puede vivir de manera que agrade a Dios? El capítulo 6 responde la primera pregunta. Obtenemos la victoria sobre la vieja naturaleza al darnos cuenta de que hemos sido crucificados con Cristo. Pero la segunda pregunta es más compleja. Porque ¿cómo puedo agradar a Dios cuando todo lo que hago, incluso las buenas cosas, están manchadas por la vieja naturaleza? El pecado no es simplemente una acción externa, también involucra actitudes y disposiciones internas. El capítulo 7 contesta a esta pregunta junto con el capítulo 8 al mostrar que el cristiano está muerto a la ley y que el Espíritu cumple la justicia de la ley en nosotros. Capítulo 8, versículo 4. El secreto de la victoria sobre la carne se halla en nuestra obediencia a estas tres instrucciones: saber, considerar y presentar. Saber, versículo 1 al 10. Nótese cuán a menudo Pablo usa la palabra saber en este capítulo, versículo 3, 6, 9 y 16. Satanás quiere mantenernos en oscuridad en lo que se refiere a las verdades espirituales que debemos conocer, y por eso muchos cristianos viven por debajo de su condición privilegiada. Si la gracia de Dios abunda cuando hay pecado, capítulo 5, versículo 20, pudiera decir una persona: el cristiano debería vivir en pecado para conocer más de la gracia de Dios. Pablo muestra, sin embargo, que esto es imposible debido a que el verdadero cristiano está muerto al pecado. Esta es la maravillosa verdad de nuestra identificación con Cristo. No solo que Cristo murió por nosotros, sino que nosotros morimos con Él. Cuando el Espíritu nos bautizó en el cuerpo de Cristo, fuimos sepultados con Él y resucitados a una vida nueva. Los versículos 3 y 4 no se refieren al bautismo en agua, sino a la operación del Espíritu al ponernos en Cristo como miembros de su cuerpo. Esta operación se ilustra con el bautismo en agua. Cuando Cristo murió, morimos con Él. Cuando Él resucitó, resucitamos con Él a una vida nueva. Esta es nuestra nueva posición en Cristo. Él no solo murió por el pecado, sino que murió al pecado. Capítulo 6, versículo 10. O sea, rompió el poder del pecado y destruyó la vieja naturaleza. Versículo 6. La vieja naturaleza aún está allí. Esto lo sabemos, pero la cruz de Cristo ya ha despojado de su poder, porque morimos con Cristo a todo lo que pertenece a la vieja vida. El pecado y la vieja naturaleza son ambos inflexibles. El inconverso
es esclavo del pecado. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Pero aún muchos cristianos todavía sirven al pecado a pesar de que Cristo rompió su esclavitud. Los que leen Romanos capítulo 5 descubren que Cristo murió por sus pecados y le reciben en sus corazones, pero no se apropian de las palabras de Romanos capítulo 6 y no descubren la gloriosa libertad que tienen en Cristo. Romanos capítulo 6 versículos 1 al 10. Léalo de nuevo y analice por usted mismo que el creyente está muerto al pecado. Versículo 2. La vieja naturaleza ha sido crucificada. Versículo 6. El creyente ha sido libertado del pecado. Versículo 7. La vieja naturaleza ya no puede reinar más en el cristiano que conoce la verdad, la confiesa, considera y se presenta al Señor. Considerar. Versículo 11. No es suficiente saber nuestra nueva posición en Cristo. Debemos por fe considerar que es verdad en nuestras vidas. Considerar es simplemente ese paso de fe que afirma lo que Dios dice respecto a mí en la Biblia es cierto ahora en mi vida. Estoy crucificado con Cristo. Considerar es la fe en acción que descansa en la palabra de Dios a pesar de las circunstancias y emociones o sentimientos. Dios no nos dice que nos crucifiquemos, sino más bien que creamos que hemos sido crucificados y que el viejo hombre ha muerto. La crucifixión es una muerte que no se le puede aplicar usted mismo, debe ser crucificado por otro. Considerar es ese pasado de fe que cree la palabra de Dios y actúa en consecuencia. Presentar, versículos 12 al 23. Si los creyentes verdaderamente se consideran muertos al pecado, demostrarán su fe al presentarse ante Dios. Este es el tercer paso en el proceso de obtener la victoria sobre la vieja naturaleza, la carne. Nótese el severo no reine, pues del versículo 12, este sometimiento es un acto de nuestra voluntad, un paso de obediencia al Señor. No es suficiente saber esta maravillosa doctrina o incluso considerarla, debemos dar el paso final de presentar nuestros miembros a Cristo. En los versículos 16 al 23, Pablo da el ejemplo de amor y del criado. Nadie puede servir a dos señores. Antes de ser salvos nos sometíamos al pecado y éramos siervos del pecado. Por consiguiente, recibíamos la paga del pecado, la muerte. Versículo 23.